Titulares de prensa miércoles 20 de mayo del 2020 por el canal Venezuela. Libre Celo. El subsecretario de Estados Unidos Michael Kozak afirmó este miércoles que Nicolás Maduro necesita ayuda de Irán para cubrir sus fallas, por lo que no le sorprende que el régimen socialista todavía reciba a la aerolínea Manhattan Air. Kozak hizo referencia a la sanción emitida el martes por el gobierno de Donald Trump hacia una compañía china por comerciar con la aerolínea iraní acusada de trasladar oro desde Venezuela. El director de Ecoanalítica, Drugo Olivero, indicó este miércoles que en su opinión el mercado negro de combustible en Venezuela llegó para quedarse, a pesar del posible arribo al país de 5 buques de gasolina iraní. Si llega el combustible iraní, asumo que no se va a vender como antes. Explicó que tras implementarse las restricciones para vender gasolina, ciertos grupos de poder se han aprovechado la situación para generar nuevas fuentes de ingresos. ACNUR alertó sobre el riesgo que corren los indígenas venezolanos ante la amenaza del COVID-19. La gran mayoría vive en Brasil y Colombia porque fueron obligados a huir de la escasez, la prostitución y la destrucción de sus tierras. Los pueblos originarios forman parte de los grupos vulnerables ante el COVID-19 y ante la emergencia que vive Venezuela. El régimen se vanagloria de haber creado un capítulo en la Constitución que protege los derechos de los indígenas, pero en la práctica es mentira. El diputado de la Asamblea Nacional, William Dávila, señaló la importancia de la conferencia de migrantes que se desarrollará en Europa, al tiempo que precisó que el número de refugiados venezolanos ya alcanzó a los 5 millones. El parlamentario se refirió a la situación de vulnerabilidad extrema de los nacionales debido a la pandemia. La migración venezolana podría llegar a 8 millones de no encontrarse una solución a la crisis, indicó Dávila. Reporte coronavirus. En Venezuela se reportan aparentemente 824 casos positivos, pero en realidad se desconoce cuántos casos y fallecidos por el coronavirus hay en Venezuela, y esto es debido a la falta de transparencia del régimen, la poca preparación en materia epidemiológica y la falta de suficientes pruebas de despistaje. La crisis sanitaria y de servicios públicos como agua, electricidad, la escasez de combustible, la hiperinflación, persecución a los medios, médicos e instituciones hacen que Venezuela sea un área vulnerable para el COVID-19. Y cabe destacar que desde el 2016 el Ministerio de Salud no publica el boletín epidemiológico, y para la actual pandemia los datos se suministran de forma verbal y controlada por el régimen. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, advirtió que hay un brote en el estado que probablemente tiene como foco el mercado de las pulgas en el centro de Maracaibo. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que la lucha es por recobrar el legítimo derecho al voto a través de las garantías que permitan unas elecciones realmente libres. Monitoreo social. En el estado de Nueva Esparta, en Loma de Guerra, los habitantes del sector protestaron tras permanecer 48 días sin aguas. En Caracas, en la Chacaíto, el Bosque, en la Campiña y la Florida, en la mañana de hoy estaban sin servicio eléctrico. La situación de la gasolina para hoy, miércoles 20 de mayo, a las 10 de la mañana, se registraba lo siguiente. En el estado de Aragua, con largas colas en Maracay, Distrito Capital en Catia, Miranda, en Chacao, en Portuguesa, Araure. Con limitaciones en los estados Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Sin suministro, Mérida, Táchira y Zulia, y sin información, Amazonas y Delta Macuro. La distribución de la gasolina está militarizada y los usuarios han reportado la venta de la gasolina por la GNB en divisas americanas. El dólar para hoy se coloca en 183.533,83 bolívares soberanos. Internacionales. Reporte coronavirus. Los casos globales, 4.968.689. Recuperados globales, 1.885.535. Muertes globales, 326.615. Los casos totales en los Estados Unidos, 1.549.052, recuperados 294.312 y fallecidos 93.214. Los casos totales en Brasil alcanzan a los 271.628, recuperados 106.794 y fallecidos 17.971. En España, los casos totales llegan a 232.555. Recuperados 150.376 y fallecidos 27.888. Los casos totales en Italia, 227.364, los recuperados 132.282 y fallecidos 32.330.
La ministra de Infraestructura y Transporte de Italia, Paola De Micheli, dijo ante la Cámara de Diputados que a partir del 3 de junio será posible emprender la reapertura de todos los aeropuertos y se permitirán de nuevo los viajes entre regiones y las internacionales y se acabará toda la limitación al transporte público. El presidente estadounidense Donald Trump anunció este miércoles que considera convocar en persona en los Estados Unidos a los líderes del G7 para su cumbre anual tras haberla cancelado previamente por la pandemia del COVID-19, como una señal de la normalización de las actividades diplomáticas. El comisionado de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados Venezolanos, David Smolansky, denunció el maltrato que han recibido los connacionales que han regresado a Venezuela en medio de la pandemia. Smolansky aseguró que el régimen culpa a los connacionales por el incremento en el número de personas contagiadas por COVID-19, lo que muestra el desprecio a una población que es vulnerable. Venezuela.libre te recuerda quedarte en casa y si es urgente salir, ponerte un tapaboca y practicar la distancia social. Lávate las manos con agua y jabón, con alcohol mayor al 60%, gel de alcohol, no te toques la cara para evitar llevar el virus cerca de la boca, nariz, ojos y oídos. No salir si presentas síntomas por al menos 14 días consecutivos. Limpia tu celular y objetos que manipules con frecuencia. Nuestras redes sociales, Twitter, @Figemim. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones en nuestros canales de YouTube, Venezuela.espacio.libre, Instagram, Cero Venezuela Libre, Telegram, Venezuela.libre. Si lo escuchas por Venezuela.libre, no es rumor, es noticia. Somos Venezuela.libre, 6 años luchando por la libertad con ustedes, porque no hay derecho a rendirse, debemos ser libres.